दिन ढल जाए. Bienvenido a este podcast, donde pretendemos abarcar todo lo relativo al mundo de la práctica del Bikram Yoga. Para nosotros, una práctica física de yoga o yoga postural sin parangón, no solo por los enormes y evidentes beneficios médicos que se hacen patentes en todo aquel que lo practica con asiduidad, sino también por su capacidad para acercar sus beneficios a cualquiera independientemente de sus condiciones físicas o psicológicas. Prepárate para entender y descubrir una herramienta terapéutica única que podrás incorporar en tu vida y recurrir a ella desde hoy hasta el último día de tu vida. Muy buenos días, Keila. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Fenomenal, gracias. ¿Y vosotros, qué tal? Bueno, a ver, seguimos hoy con el capítulo relativo a las posturas de la serie de Bikram Yoga y estamos en una parte muy interesante. Postura número 6. Postura número 6, efectivamente. Contamos la primera como 2 porque eran 2 posturas en una. Y es una postura muy emblemática también, muy icónica, porque es la postura del arco en pie, que todos identificaréis y los que no conozcáis la práctica, pues la habréis visto, que es esa especie de split, ¿no? De ese estiramiento de piernas en pie con un brazo extendido. Es como un arco, un arquero, ¿no? Es como un arquero, efectivamente, tiene la figura de un arquero. En Bikram Yoga le llamamos Dandayamana Dhanurasana, que quiere decir postura del arco en pie. Dandayamana es en pie y Dhanurasana es postura del arco. Sí, porque también hay un arco en el suelo. Y hay otro Dhanurasana, entonces Este es en pie. Esta pertenece al grupo de posturas que, como ya hemos comentado, de todo este mare magnum de posturas que tuvieron eclosión en el siglo XX, que se desarrollaron y que no pertenecen necesariamente a la práctica, digamos, de la postura clásica, que en realidad son muy pocas posturas, como hemos contado, y eran todas en el suelo, más que nada meditativas, y que tuvieron su apogeo en el siglo XX, a principios del siglo XX, y que fueron desarrolladas por gente que ya conoceréis como Shivananda, Krishnamacharya, Rishikesh, pero ninguna de estas personas habla concretamente de esta postura, no hay ni nada relacionado con ella. Sí, en cambio, a partir de los años 50 se empieza a hablar de la postura que es un poco de la que deriva, que es el señor de la danza o Natarajan. Y entonces se crea esa postura que figura al principio con... La primera vez que se habla de esa postura es con Vishudevananda y con Iyengar, y entonces es esa postura que también viene en otras prácticas, se sigue practicando a día de hoy, que es la postura del bailarín, y que nosotros practicamos en la serie de avanzado, y que en realidad es una postura bastante más compleja, pero no necesariamente tan poderosa y potente a nivel terapéutico como desarrollamos en Bikram Yoga. Bikram Yoga es una serie para principiantes, como hemos dicho, entonces la postura se puede hacer, es factible, mucho más factible para alguien que no tiene tanta flexibilidad, pero a la vez es mucho más poderosa y terapéutica, es mucho más exigente. Y bueno, entonces se nota mucho cuando estamos en este punto de la clase. Vamos a ubicarnos un poco en qué momento estamos de la clase. Venimos de... Bueno, estamos en una parte en la que se trabaja sobre una pierna. O sea, venimos a hablar ahora del equilibrio, básicamente. La postura anterior también era sobre una pierna, esta también. Estamos en una sección que dijimos que era como... Habíamos calentado el cuerpo y ahora estamos como preparando todo lo que es la psicología a través del equilibrio y de la concentración. Sí, y efectivamente, de la el equilibrio y la concentración, pues... Van muy ligados, van muy relacionados. Tienen que estar juntos porque si no hay manera. Sí. De hecho, Bikram, habla del equilibrio en cuanto a los principiantes, ¿no? Porque a lo mejor en otros métodos de yoga, el profesor a un principiante le dice, pues mira, utiliza esta pared o esta silla o este objeto para ayudarte, ¿no? Como eres principiante, pues... Y Bikram nunca utiliza ninguna pared, ningún nada, ¿no? Porque además cree y asegura que esa es la manera en que tú aprendas. Porque si no es como falsos ladrillos, dice, ¿no? O sea, tú te crees que estás avanzando, pero en el fondo no estás llegando a la postura. O sea, estás siempre asistido, digamos, por algo que no hace que tú tengas que trabajar a fondo con lo que tienes. Sí, él dice que progresarás más rápido si te sostienes por ti solo. Ajá. ¿No? Sí, es el camino... De lo que siempre habla del camino, dice, el único camino es el correcto. El único camino es el correcto y es el más duro. Pero bueno, vas a recibir tanto, ¿no? Será más duro, pero
tiene más sentido. O sea que venimos ahora mismo de frente toca rodilla, que como ya sabéis, y los que no lo sabéis, es un momento exigente en la clase, muy exigente, y demanda mucho ejercicio cardiovascular, sostener la postura, llevarla a cabo, porque es hacia adentro, digamos, es como enroscarse hacia adentro en la parte más última, y luego también por la situación de la pierna y todo eso hace que sea muy exigente cardiovascularmente. Entonces parece como que, yo hablando de mi experiencia, en general la experiencia que tengo con mis alumnos, es que ahí te pega un varapalo la clase y como que tienes que frenar, ¿no? Es difícil sostenerse ahí. Entonces, y yo creo que es la parte más exigente de la clase. Entre el equilibrio, entre pues que vienes de una postura también fuerte. Pero fíjate que es, no sé si lo estabas diciendo, un poco lo contrario, ¿no? O sea, vienes de frente toca rodilla, de la postura que hemos comentado antes, en la que comprimes, ahora viene como a compensar. O sea, que está todo pensado, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre realmente para que ocurra esa compensación, valga la redundancia, en la postura del arco-en-pie? ¿Qué está teniendo lugar ahí? Pues lo que tiene lugar, si quieres cuéntalo tú. Bueno, es la única postura en la que se desplaza toda la sangre de un lado al otro lado del cuerpo. ¿Eso cómo es? Cuando estás haciéndolo de un lado, empiezas sobre la pierna izquierda, está pasando la sangre a ese lugar. Efectivamente, luego, estás volcando el cuerpo hacia un lado, sostienes con una pierna y con la otra estás elevándola en el aire, con lo cual lo que haces es pivotar el torso desplazando la sangre y luego retrocede. O sea, es como una ola, va hacia un lado y luego vuelve. Ese efecto aspiradora tan poderoso que en Bikram Yoga ocurre continuamente, ¿no? Eso es lo que hablamos, efecto. Que cerramos ahí Es una liberación. Es una comprensión, una extensión, por tanto esa liberación. Y claro, para que todo esto ocurra, es una postura muy larga. Para pasar la sangre toda de un lado al otro, pues no puedes estar 2 segundos, como puede ocurrir en otras posturas que la gente haya hecho en sus clases, que es entrar y salir, o una respiración y salir. Ahí ocurre más bien poco. Aquí ocurre mucho también por la duración de la postura. Aunque no te lo creas, Rafa, a lo mejor se te ha olvidado, esta postura son 60 segundos. O sea, 60 segundos. Entonces, bueno... O sea, que soy un condescendiente con mis alumnos. Yo cuento máximo 30 segundos. Sí, aparte que estar 60 segundos es... 30 segundos quizá el segundo set, no lo sé. Pero... la postura debería sostenerse, es larga, y algo a favor de esto, de esto que es tan largo, es que bueno, que si te caes tienes tiempo para volver a entrar. Es una postura larga, entonces, bueno, pues entrégate, que si te caes hay tiempo de sobra para darte otra oportunidad yo siempre digo, hasta que el profesor diga cambio, no pierdas la oportunidad, no tienes nada que perder, vuelve a entrar. Consiste en eso, porque aparte si paras, la meditación se va por la puerta. O sea, es mejor mantenerse activo, porque mucha gente cree que el parar, el dosificar, el cuidarse, ¿no? Que ahora es como darse cariño, ¿no? Cuidarse, escucharse. No va por ahí. O sea, mientras te escuches, adiós meditación, mucha compasión, mucha penita te das y poco progreso. O sea, lo que tiene que ocurrir es ese enfrentamiento mental y ese enfrentamiento físico para que ocurra algo en tu ser. Levantarse una y otra vez y te hagas fuerte y de repente, pues muchas veces yo lo digo en clase, no es que la clase se haga más fácil, sino que te vas haciendo más fuerte. Y eso solo ocurre haciendo, no compadeciéndose ni mucho menos. Y como dice Bikram, no uses una pared. O sea, todas estas cosas que nos lo ponen fácil, eso es como un engaño. Entonces, hasta que el profesor diga cambio, vuelve a entrar, porque esa es la manera que tienes de ayudarte. O sea, aprender a superar tus limitaciones con lo que tienes. Y mantener tu mente enfocada. Desarrollar la capacidad de superar. Sí, cuando se sufre es cuando tu mente no está enfocada. Ahí estás fuera, ahí estás sufriendo, estás pensando, ahí te estás contando, juzgando. O sea, estás en otro lado. Sí, una de las cosas que ocurre mucho en esta postura que yo veo es que la gente se lamenta. Sales y te lamentas, empiezas a maldecir ahí, a rumiar ahí palabras, a pensar. Pero, bueno, claro, y entonces es un poco eso. Como si te pusieses muy contento, también no creo que tuviese tampoco... Claro. O sea, no hay ni pena ni gloria. O sea, tú vas ahí, te caes, vuelves a entrar. Y aparte que caerse forma parte del proceso y que caerse quiere decir que lo estás intentando. O sea, que bienvenidos los que os caigáis y yo la primera...
porque así es la cosa y la vida en general, ¿no? Pero es cuando pues no lo intentas de nuevo. Claro. Bueno, entonces estamos hablando de la parte esa de mover la sangre de un lado al otro. O sea, ahí realmente también está ocurriendo una cosa claramente evidente, que es que te estás doblando la espalda hacia atrás, la estás flexionando completamente hacia atrás a través de la patada. Entonces ahí lo que ocurre es lo que decimos siempre, que es una compresión del tórax. El tórax se comprime, se aprieta. Entonces ahí te sube la tensión. Las venas se estiran, sube la tensión arterial, el corazón se aprieta, el pulmón se estira, se expande. Y entonces ahí tienes pues más dificultad para respirar, pero puedes respirar. Entonces estás ahí, es muy importante en la postura estar en normalizar la respiración. Intentar que no... Porque no es mucho más difícil respirar en otras, ¿eh? En esta, sí. Por ejemplo, cuando el pecho está más comprimido, ahí tienes que respirar cortito, pero aquí si te propones respirar... Bueno, depende de la profundidad que tengas en la postura adquirida. Por la exigencia, pero no porque físicamente esté muy apretado el pecho. Apretado el pecho, o sea, ahí se respira. Lo que pasa que, claro, ahí yo creo que lo difícil o lo que sin duda hay que hacer es mantener el control. Es una postura de mantener el control. Sí, sí. Es de pura concentración. Pura concentración, claro, equilibrio. Y tienes que estar sintiendo tu cuerpo, porque esas dos fuerzas opuestas que decimos, estira el brazo, ¿no? Toca el espejo y patea con la misma fuerza, con la misma intensidad. Es muy, muy complicado. Habla Bikram de 50-50, 50-50, ¿no? Pues tienes que sentir el cuerpo para estar haciendo esas fuerzas opuestas con la misma intensidad. Estás totalmente conectado contigo, concentrado, es mantener el control absoluto. Tu cerebro está completamente repartido en todo tu cuerpo. Estás en esa, o sea, no estás en ningún otro lado más que ahí. Es muy profunda esta postura. Es muy bonita estéticamente y muy bonita el proceso de ejecutarla, porque te lleva a una gracilidad en el movimiento, en la atención de las fuerzas. Es muy completa esta postura. Y entonces, bueno, pues básicamente, ¿cuál sería el principio que desarrolla la postura? ¿Cómo lo podrías explicar tú para la gente que está aprendiéndola o que quiere mejorarla? Porque es una postura que más la gente le apetece hacer, porque como tenemos este criterio tan estético en la práctica del yoga, es como la más pintona, digamos. Bueno, sí, bueno, en clase te da igual que sea pintona y que sea sí, bonita. Pero mucha gente que está nueva con la cara verde, de repente se levantan porque dicen, esto lo quiero hacer. Ah, sí. Bueno, no sé, el principiante bueno, el alumno en general, lo que tiene que hacer es patear. Y además estás en la postura y patear, que suena muy raro, pero déjame explicarlo, porque también a veces que la gente dice patear. Sí, patear suena un poco raro en español. Claro, en inglés es kick. Kick se entiende mucho mejor, dar una patada, es decir, que tu pierna vaya hacia atrás contra la mano, que es lo que estás sujetándote el pie con la mano. Entonces patear, dar una patada consistente, continua. Continua, sí, no es una patada de fútbol, ¿no? Es un movimiento, es una patada constante. Sí, sin interrupción, ¿no? Sin continua. Sí. Pues es la salvación para el equilibrio, ¿no? O sea, para no caerte. O sea, cuando empiezas a caerte es que tu patada se ha aflojado. Y yo digo que se ha aflojado tu mente, ¿no? Porque consideras como que que como vas a patear más y cuanto más pateas, más te equilibras. Sí. Y más es como lo que hablábamos antes, que decíamos que es un arquero. Sí. Cuanto más tenso está el arco, más estable está la suspensión. Exacto. Si dejas de... es eso. Bueno, en concreto es la tercera ley de Newton, si nos ponemos así un poco de libro. ¿Cómo es la tercera? Vaya, hombre, me acabas de poner un aprieto. Bueno, es por cada acción... Toda acción hay una tiene una reacción igual y proporcional. Exacto. Igual, y fuerza y opuesta. Y opuesta, exactamente. Pues es la tercera ley de Newton o un arco muy tenso. Si tú más pateas, si pateas con fuerza, si haces esa patada sin interrupción y el brazo lo extiendes, te quedas estable, en el centro. Te quedas clavado. Pero para eso... Como es sin interrupción, que para mí es lo más interesante del yoga en general, yo creo, del yoga físico, lo de hacerlo sin interrupción, porque ahí es cuando mentalmente estás conectado con tu cuerpo. Porque no es que des una patadita o intermitentemente estés en esa acción que hay que hacer, sino que la mantengas, porque entonces estás ahí. Estás inmerso en ese proceso mental y físico. Mental lo estás sintiendo y no te caes. No te caes porque es física. Eso es pura física. Eso es muy interesante en la práctica física del yoga, desde luego que sí. La parte de la atención plena, constante, continua de tu mente
poniendo la atención Por en eso, el cuerpo. Y vuelvo a lo que un poco contaba antes, esas posturas en otros yogas que se sostienen lo que viene siendo una respiración, no ocurre eso jamás. ¿Cómo va a ocurrir eso? Si donde ocurre la magia, lo increíble o el yoga para mí es cuando estás en eso, o sea, cuando lo sostienes, cuando tu mente es capaz de estar conectada ahí y sostenerlo es donde entra lo físico y lo mental. Pero si es una respiración, es como dar un paso, respiro, otro paso, pues no sé, mentalmente no ocurre, porque yo puedo caminar y estar pensando en otra cosa y no en caminar. No es necesario poner la mente en eso. Sí, Bikram siempre recurre a la descripción de la práctica del Hatha Yoga, la parte física del aspecto postural, como la realización de la postura en el máximo de tu habilidad, máximo de tu capacidad y respirar normalmente, mantener la quietud y respirar con normalidad. Ahí es donde ocurre la postura, donde ocurre lo más trascendental. importante del yoga es cuando se sostiene la postura. Efectivamente. El máximo de tu habilidad, efectivamente, máximo de tu capacidad, de la forma correcta y respirar normalmente. Efectivamente. No en el flojito a medias, hoy me relajo, no, en el máximo de tu porque capacidad. Entonces estás pensando. Claro. Ahí no estás inmerso con tu cuerpo. Por eso lo de ir a medias, lo de dosificarse. No. Aparte que es más exigente, es más duro, lo hemos dicho antes también, pero que es más duro. La mente se te escapa y estás en algún momento ahí. Es más duro estar pensando, claro, es horrible. La mente va a volverse tu enemiga, va a decirte, ¿cuánto queda para que acabe esto? ¿Cuánto tal? Bueno, lo que ya hemos dicho muchas veces. Estar más fuera que dentro. Sí, a ver, cosas más técnicas de la postura que los alumnos quieren escuchar o no saben. Sí. Por ejemplo, yo en clase veo que casi todo el mundo no escucha que el hombro va pegado a la barbilla. Sí. Eso lo escuchan, a lo mejor lo intentan y ya se olvidan. Sí. Pero gente que lleva mucho tiempo practicando, profesores incluso, es una cosa como que hay que repetirla o bueno, por eso hacemos estos podcasts también para decírnoslo a nosotros mismos los primeros, pero para que no se nos olvide que el hombro va pegado a la barbilla. ¿Y eso por qué no se le da importancia o se obvia o se parece que no? Porque tú puedes hacer la postura sin hacer eso. Claro, parece que está bien. Y como te hayas acostumbrado a hacerla sin hacer eso, pues modificar cualquier cosa es como volver a empezar. O sea, ahora a ti te dicen que eso es de otra manera y y te tienes que... se desmonta todo, vuelves para atrás, y a la gente no le gusta ir para atrás. Sí. Entonces, el hombro y la barbilla van juntos de principio a fin. Es como yo digo, como si fuesen una misma cosa, un bloque ahí, ¿no? Claro, y además que yo creo que es que, vamos, lo siento yo cuando lo trabajo, que es anatómicamente es exigente y hace que tu colocación sea mucho más profunda a nivel cervical, de los hombros, y entonces eso tiene una profundidad a mí me ayuda y el margen de maniobra que es difícil para la mirada. Fíjate. Sí. O sea, yo si no lo hago, estoy dispersa, o sea, no tengo foco. En cambio, me apoyo la barbilla sobre el hombro y mi mirada va mucho más fuerte. No sé explicar eso. Y no vamos a desdeñar tu arco en pie porque es el icónico, yo creo, del Bikram Yoga. ¿Cuántas fotos te has hecho tú por el mundo con el arco en pie? Es como tu logo. Mi sello, ¿no? Tu sello. Bueno, pues cuando empezamos en todos lados te hacías el arco en pie. Vamos a cualquier viaje y te haces el arco en pie. Sí. Bueno, ahora todo el mundo se hace fotos haciendo yoga y me parece súper bien. Y si inspiran a otros, pues me parece mejor todavía. Pero... Bueno, pero yo creo que has sido tú la primera que has hecho fotos urbanas de la práctica, porque me acuerdo de esas fotos, sobre todo hablando del arco en pie. Sí, sacar el yoga a la calle, eso no estaba... Eso no estaba visto. De moda, porque no había tanto... No había a lo mejor tanto yoga, pero ese concepto de sacar la postura, además decíamos... decíamos, vamos a ver si conseguimos una postura, estática y que se vea la ciudad, ¿no? El movimiento, las luces. Sí, siempre caos, buscábamos como ese mensaje, ¿no? Sí. De la paz interna. El control frente a lo aparentemente... controlado, la ciudad, el ruido, los movimientos, que buscábamos un poco esa foto. Sí. Entonces, yo hacía el arco en pie porque es una postura que me gusta mucho. Y lo que tú dices, pues más estética, ¿no? Es más esbelta, se te ve más larga, ¿no? Sí. No es como conejo que te comprimes ahí. Sí, bueno, más visual. Y entonces, pues eso, cuando viajábamos por el mundo, pues era un poco pues recordar... Era esa la... Claro, era la gracia. Pues venga, un arco en pie aquí. Un arco en pie en el Coliseum. Sí, un arco en pie en el Taj Mahal. En el Taj Mahal, pues, y además luego era como una especie de, pues eso, recopilatorio al final es para
para el recuerdo, ¿no? Pues tienes que publicar, cuando hagamos la publicación de este anuncio, la foto urbana que hiciste. La primera foto de la existencia. En la calle Barquillo. Justo fue en la calle Barquillo, que es muy bonita esa foto. Sí, pues ahí no la hacía yo muy allá. Bueno, lo que sé. No sé. Han pasado no digas eso porque la gente que la vea va a decir, No, que a ver, que han pasado 20 años. Han pasado 20 años, sí. Si no he evolucionado, algo. Bueno, sí. podría ser. Bueno. Hay algunas que no evolucionan nada. Bueno, entonces, una de las cosas que hemos dicho es que la barbilla con el hombro como que se obvia. Muy importante. Y además, eso yo creo que la gente tiene que entender, que la gente tiende a hacerlo una vez que está ya dentro de la postura. Intenta ajustar el hombro con la barbilla, cosa que es muy complicada porque estás... Eso que dices es uno de los errores más frecuentes, que la gente intenta como apañarlo después. Uh-huh. y quizá el consejo sea, arma desde el principio, pero bueno, no porque tú te lo propongas, sino que ya el profesor está haciendo esas indicaciones, ¿no? Sí. Hombro con barbilla. Antes de salir ya te ha indicado la colocación para ir. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo de siempre. Escucha atentamente las indicaciones que son claves y no tendrás que reajustarlo todo porque, jolín, hay equilibrio, entonces si te meneas mucho durante la postura, pues efectivamente. Es complicadísimo. Ya solo bajar la barbilla al hombro, ya has cambiado la mirada, pues ya te has caído. Sí. Luego, la parte de la extensión de la mano, desde el principio los dedos de la gente tienden a estar como flojos, ¿no? Sí. Eso yo también lo veo claramente, pero los del pie y los de la mano. Los del pie, apoyado el pie, los dedos del pie. No, el que levanta. El que levanta, mucho. Tiene que estar activado. El pie 100%. está en punta, el pie está activo, está vivo, uh-huh. y la mano está estirada. Porque sí, cuando decimos, ve a tocar el espejo, no es un decir, es ve hacia esa dirección. Intenta tocarlo. Un brazo es apretado, con los dedos apretados, tiene una dirección más clara, tiene una fuerza. Uh-huh. Unos dedos como salchichas, uh-huh. se le va la fuerza, o sea, no hay conexión, o sea, no estás conectado, no hay dirección, no es una flecha de ese arco, ¿no? Sí, todavía tu mente no se ha impregnado todas las áreas del cuerpo. Que incluso los que lo aprietan el brazo y lo estiran, uh-huh. Tampoco, se queda muy rígido. No por la rigidez, sino que no tiene acción, que es que el brazo tiene que avanzar. Uh-huh. O sea, el brazo dice, toca el espejo, no es que lo estires, es que lo avances. Claro. Esa es la sutileza que quería decir yo, efectivamente. Que se queda rígido en el sentido de que no progresa porque no estás abarcando toda es una lanza que avanza, como el pie va subiendo, uh-huh. la lanza va avanzando. El arquero está tensando, ¿no? Uh-huh. Esas las fuerzas opuestas de las que estábamos hablando. Uh-huh. El brazo tiene que avanzar, dice, toca el espejo, pero tócalo, uh-huh. O sea, vea por él hasta tocarlo. Claro, esa es una cuestión importante porque de ahí viene lo del hombro con la barbilla. No se percibe que la necesidad de que para que el hombro toque con la barbilla tienes que sacar el brazo más allá de tu hombro. Es lo que decimos, de saca tu hombro y escápula hacia adelante. Uh-huh. Tócate la barbilla con el hombro. Eso es lo que hace que la barbilla tiene que salirse desde el escápula saliéndose del cuerpo. Claro, entonces por eso decía el brazo rígido, porque como que se queda el brazo estirado, pero ya no se percibe que la extensión tiene que salir desde la espalda. Bueno, beneficios hay múltiples beneficios. Venga, cuenta algunos. Siempre motivan mucho, ¿no? Claro. Bueno, pues refuerza la pared abdominal y la parte superior de los muslos, uh-huh. Los brazos, las caderas y las pantorrillas. Uh-huh. Mejora la fuerza y la flexibilidad de la parte inferior de la columna. Evidentemente desarrolla es una compresión brutal en las lumbares, se nota mucho eso, sí. Desarrolla el equilibrio, que es lo que veníamos contando. Aumenta el volumen y la elasticidad de la caja torácica. Total y absolutamente, te lo puedes pensar cuando estés en la postura, date cuenta. Bueno, y a nivel mental, que también tienen sus beneficios, potencia la paciencia, uh-huh. La determinación y la concentración. Desde luego, totalmente. Uh-huh. Vamos. A nivel fuerte. A nivel fuerte y evidente. Bueno, pues entonces, ¿qué más cosas podemos decir? Eso te da... una cosa importante. Cuando uno hace esta postura profundo, lo que consigue, lo que logra en el proceso de la clase es recomponerte. Sales con una sensación muy intensa de la postura porque yo perdona que te interrumpa, sí. Pero es que tengo una foto que ojalá la encuentre y llevo años buscándola, no sé si la encontraré, justo que me encantaría tener, porque es Bikram ajustándome en esa postura. Estábamos en Miami, uh-huh. Y la foto la recuerdo porque salió en un periódico, en una revista de allí,
Y él es justo ajustándome en arco en pie, en el estudio de Miami, tan bonito, tal. La foto es chula, pero sobre todo él ajustándome en esa postura que tanto me encanta, tanto me gusta, y justo que me bloquea la rodilla. Es que me estás diciendo que sales de ahí como un poco... Yo recuerdo que me dio un blackout, o sea, de esto que ves negro. Sí. Me bloqueó la rodilla, clac. Sí. Y salí de ahí, o sea, viendo negro. Luego segundos, ¿no? Pero, sí, pero dije, es que es muy ostras. normal. O sea, cuando es muy profundo te ayudan. Eso pasa a los estudiantes cuando... A mí solo me había ayuda... pasado esa vez. Y bueno, sí, se quita, pero dices, ostras. Claro. Es que es una compresión muy fuerte de la columna hacia atrás. Entonces, bueno, aplasta una prensa de estas hidráulicas gigante y luego te recuperas y te da energía. Te da energía para luego seguir con lo que viene después, que lo vamos a contar ya en el próximo capítulo, que es Tula Dandasana. Tula Dandasana, que es la postura de la T. Sí. El palo en equilibrio, que se dice también, ¿no? Bueno, nos vemos, nos escuchamos, muy bien. Nos escuchamos. Venga, que tengas buen día. Hasta luego. तू तो ना आए तेरी याद सता प्यार में जी के सब जग